Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo. En este caso vamos a tratar la Grecia antigua. Esta unidad versa sobre la antigua Grecia, una civilización muy importante porque fue la primera europea. Los griegos fueron las primeras personas en hacer una de las cosas que hoy día hacemos o tenemos, ya que Europa no se puede concebir sin las aportaciones de Grecia, Roma y también el cristianismo. ¿Qué cosas tienen sus orígenes en la antigua Grecia? Pues bien, esencialmente hay una que destaca: la política, la democracia inventada en Atenas por el gobernante Pericles. Hoy día tenemos la gran fortuna de poder elegir a nuestros representantes políticos, aquellos y aquellas que creemos que lo van a hacer lo mejor por nuestro país, por nuestra comunidad autónoma o por nuestro municipio. Pues esto sería imposible de concebir sin esa aportación en la antigua Grecia. Hay también adelantos en historia, en matemáticas, en filosofía, en medicina, en teatro y hasta en el deporte con los Juegos Olímpicos celebrados en Olimpia. Tenemos que tener en cuenta una serie de personajes fundamentales como son Protágoras, Pitágoras, Eratóstenes, Sócrates, Hipatia de Alejandría, Platón, Aristóteles, el instructor del gran Alejandro Magno, etcétera, que veremos después. Bien, vamos a comenzar con el primer apartado dedicado a la civilización griega, es decir, vamos a estudiar las características fundamentales de esta época. La antigua Grecia no se puede entender como un país grande, ya que está dividida en varias ciudades independientes. Cada ciudad o polis en griego tenía su propio gobierno y sus instituciones, llamándose ciudades-estado. Entonces, ¿por qué hablamos de esta época como Grecia, como civilización griega, si no en un país? La respuesta es que comparten una serie de rasgos en común. Ellos se sienten parte de un mismo territorio, llamándolo la Hélade. Por ello se habla también de civilización helénica en referencia a los griegos. Comparte una misma lengua, el griego clásico o antiguo, origen del actual griego moderno. Tienen unas mismas creencias, una religión común. Tienen múltiples dioses, como por ejemplo Poseidón, el dios del mar, Ares, el dios de la guerra, Zeus, el omnipotente, el rey del Olimpo, capaz de convertirse en cualquier cosa animal para conseguir sus propósitos, la diosa del hogar y de la familia, y me estoy confundiendo con Hades, que es el dios del inframundo, del infierno. ¿De acuerdo? Entre otros casos. También los griegos tienen la misma cultura, comparten mitos y leyendas. En otro episodio os voy a contar algunos de los mitos y castigos más impactantes o más bonitos, como son el de Teseo el Minotauro, el de la guerra de Troya, los 12 trabajos de Heracles, más conocido por su nombre romano como Hércules, que como bien sabéis es el escudo de Andalucía, Hércules separando dos colonias que son África y Europa, y los castigos eternos de los dioses, que para castigar, la verdad es que se lo tomaban muy en serio. No os paréis este episodio que os voy a contar en otro programa porque es muy interesante.
Bien, la civilización griega se sitúa geográficamente en el sur de Europa, en el Mediterráneo, más bien en el sureste. Ocupa la península balcánica y la península del Peloponeso, lo que es la Grecia continental y las islas del mar Egeo, siendo un paisaje muy montañoso y abrupto, lo cual va a facilitar que las ciudades o polis griegas puedan defenderse de ataques militares y con un paisaje muy diferente a una zona llana como es la de Mesopotamia y la de Egipto. Aquí os recomiendo que cojáis un mapa político o físico-político, mejor, donde veis las zonas abruptas, veis que a veces es un país muy abrupto, muy montañoso, lo cual históricamente ha dificultado el desarrollo del país, el país griego, y en cuanto a ciudades más importantes, casi todas ellas se van a concentrar en la zona del Peloponeso, en la zona también de Ática, en torno a Atenas. Así tenemos ciudades como Micenas, Epidauros, donde se ubica el mayor teatro griego, enorme en tamaño. Las ciudades de Esparta, conocida por sus soldados temerarios, los espartanos, que luchaban en falanges. La ciudad de Megalópolis, la ciudad de Olimpia, donde, como antes os comenté, nacieron los Juegos Olímpicos. Corinto, el Golfo de Corinto. O Delfos, donde está el santuario, donde se celebraban actos y festejos. También importante en la zona de actual Turquía, en la región de Jonia, también perteneció al Imperio Persa, ciudades como la misma Troya, Esmirna, Éfeso o Pérgamo, conocido por la escuela de Pérgamo, donde se concentraban las mejores obras escultóricas. Si os gusta el arte, os aconsejo fervientemente que observéis con paciencia y con gusto las obras griegas, ya que una de las mejores oportunidades que tenemos de la Grecia es para contemplar esas obras de arte. También muchas de ellas las podéis ver en el Museo Británico, el British Museum de Londres, también en el Louvre de París. Por último, otras islas también importantes son la de Rodas, la de Delos, la de Naxos y la isla de Creta, donde nacieron las primeras civilizaciones griegas, como luego os voy a comentar, por la ciudad de Cnosos. Pues bien, la gran parte de las ciudades griegas tenían mar, estuviesen en la costa o en islas. Por ello, el comercio por mar y la pesca eran actividades muy importantes. Los griegos eran unos grandes marineros. Por el contrario, el suelo griego es muy pobre, por lo que cuando la población crece no hay comida para todos. Esto hizo que los griegos tuviesen que emigrar a partir del siglo VIII antes de Cristo. De hecho, los griegos navegaron por todo el Mediterráneo y fundaron ciudades en lo que se conoce como la Magna Grecia, lo que hoy es Sicilia y el sur de Italia, en el sur de la actual Francia y en la costa mediterránea de la península ibérica, fundando ciudades tan relevantes como Massalia, la actual Marsella, o Emporium, Ampurias, la provincia de Girona en España. La gente que emigró construyeron nuevas ciudades o llamadas colonias, con un plano dispuesto en damero en ortogonal, es decir, con calles cortadas y perpendicular en 90 grados, imitando también las ciudades griegas. O también pactaron y comerciaron con la población local, autóctona e indígena en aquellas ciudades que ya existían. Vamos a comenzar el siguiente apartado titulado Los orígenes de Grecia.
Creta y Micenas. Mira, chicos y chicas, aquí hay que tener claro dos cosas. Vamos a ver, todos conocemos Esparta y Atenas, pero antes de ello hubo dos pueblos anteriores, que son el pueblo minoico, Creta, y el pueblo micénico, Micenas, en la península del Peloponeso. Empezamos por la minoica, Creta. ¿Qué destaca? Destaca en el comercio marítimo. Claro, era una isla, tienen que comerciar con islas cercanas. Se desarrolla la primera escritura en la región, porque recordad que la escritura nace en Mesopotamia con la escritura cuneiforme y después en Egipto tenemos también los jeroglíficos. Acordaos de los temas anteriores. En esta civilización se dio el famoso mito de Teseo y el Minotauro que comentaré en otro programa. Por otra parte, el pueblo micénico de Micenas, de esta polis, se dio en el Peloponeso entre los años 2000 y 1600 a.C. Eran grandes guerreros, llegando incluso a conquistar Creta, que era también una potencia política en la región y en la época. Esta civilización tiene su mito, el de la guerra de Troya. En cuanto al arte, a mí que soy un apasionado del arte, me encanta. Os invito a que busquéis en internet imágenes de lo poco, eso sí, que tenemos por desgracia de este arte micénico y minoico. Tenemos en arte micénico la Puerta de los Leones. Por otra parte, también frescos cretenses donde se representa el Minotauro o una escena de combate utilizándose la técnica del fresco, precioso, policromático, se significan luchas y batallas. También en Creta se sitúa el Palacio de Cnosos, C-N-O-S-S-O-S, Cnosos, gran parte restaurado, con unos frescos y unas pinturas realmente muy bellas. Por lo tanto, resumiendo, cultura minoica, Creta, cultura micénica en Micenas, ya en tierra firme, en la península del Peloponeso y muy cerca de Atenas. El punto 2 del tema es la historia de la antigua Grecia. Vamos a tomar un descanso de unos segundos. Bien, la civilización de la antigua Grecia empezó en torno al año 800 a.C. y terminó hacia el 30 después de Cristo. Mirad, cuando hablemos de historia y de épocas, de fechas, cada era, cada edad se suele dividir de otra en una fecha concreta. Esto no quiere decir que, por ejemplo, yo me levante hoy en el periodo arcaico griego y mañana me levante en el periodo clásico griego. Estas fechas se utilizan las fechas concretas, una batalla, una revolución, un acontecimiento relevante para separar una era de otra. Por ejemplo, mucho más adelante, como veréis en segundo de la ESO, cuando Cristóbal Colón llegó a América, significó un cambio importante, muy destacado en la historia de Europa y del mundo. Es la fecha que se ha convenido en utilizar para separar la Edad Media de la Edad Moderna. No quiere decir que un señor que viviese en Málaga dijese, hoy me voy a dormir como hombre de la Edad Media. Se despierta y dice, uy, qué raro, ya estamos en la Edad Moderna. ¿Vale? Pongo un poco voz irónica para poco que exagerar. Con esto que os quiero decir, que la antigua Grecia se divide en tres etapas o periodos: periodo arcaico, clásico y helenístico. Cada uno se divide del otro por un acontecimiento que después os voy a comentar
destacado. En el periodo arcaico, que se sitúa entre el siglo 7 a.C. y el año 480 a.C., por favor, no tenéis que memorizar fechas exactas, salvo algunas muy importantes, pero bueno, sí tener en cuenta los siglos, o menos colocar correctamente los periodos. El año 480 se utiliza porque en esa época se estaban librando las guerras médicas, no porque hubiese médicos en la zona, que lo sabría, sino que eran las guerras que enfrentaban al Imperio Persa, uno de los más potentes en la época, con reyes como Ciro o como Darío, contra las polis griegas. Hay batallas muy importantes que todos y todas conocéis por películas, por ejemplo, como 300, Batalla de Salamina, de Maratón, de las Termópilas. En esta época las ciudades más fuertes van a ser Atenas y Esparta. Diferencia muy fácil, Atenas era una democracia y Esparta una oligarquía. Maestro, ¿qué significa democracia? Si alguna vez os habéis preguntado, democracia significa demoscracia, pueblo, poder, es el poder del pueblo, porque en Atenas la asamblea, el gobierno, digamos así, era elegido por el pueblo. Maestro, pero todo el mundo podía votar. No todo el mundo estaba prohibido el voto de las mujeres, sí, en la sociedad machista, como la actual en España, pero mucho más. También hay que pensar que los tiempos eran diferentes, hemos logrado avanzar en muchos aspectos, en otros no tanto. Por ejemplo, sigue habiendo guerras, como en la antigüedad, y tampoco voy a votar a los extranjeros porque no tienen derecho de ciudadanía, extranjero o bárbaro, que es como llamaban los griegos a los de fuera, y tampoco los esclavos. Atenas era una sociedad esclavista. También lo fue Esparta o después Roma. Bien, Atenas, democracia. Esparta, oligarquía. Oligarquía quiere decir en griego gobierno de unos pocos. Al igual que en Atenas, gobiernan unos pocos, pero la diferencia es que en Atenas el gobierno lo elige los ciudadanos, mientras que en Esparta no se elige, no hay votación. En el periodo clásico se sitúa entre 480 y el 336 a.C., entre esas guerras médicas y hasta la aparición de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. En esta época tenemos que destacar la ciudad de Atenas y Pericles, el líder más importante, el líder político. Atenas en la época era la ciudad más importante, al menos de Grecia y de casi todo Occidente, me atreveré a decir. En ella se concentraron los mejores políticos, filósofos, artistas. Imaginaos, si buscáis en internet Atenas, os aparecerá el Partenón, que era la gran obra del arquitecto y gran artista Fidias, Fidias, Fidias. Si vais al British Museum, el Museo Británico de Londres, que os recomiendo, podéis ver los frisos con las esculturas inscritas del Partenón, que son una auténtica pasada, son preciosos. Pues tenemos el Partenón, también el Erecteion, y el templo de Atenea Nike. Nike, Victoria, en griego, es el nombre de la marca comercial de Nike. Nike, de hecho, viene su nombre de ahí, del término Nike, del término griego. Pues bien, la Acrópolis, esa zona alta, elevada, que podéis ver en internet en las fotos de Atenas, es la zona de la ciudad donde se ubican los templos dedicados a los dioses. Está el Partenón, el Erecteion o el templo de Atenea Nike. De hecho, el Erecteion es también precioso. Por favor, buscarlo en internet. Erecteion, Erecteion, porque las columnas tienen forma de cuerpo de mujer. Se llaman las cariátides. En las ciudades-estado, quien mandaba era el Basileus, el rey.
¿De acuerdo? Sin embargo, en esta época había otra ciudad también muy importante que era Esparta. Como las guerras médicas fueron ganadas por las polis griegas, recordad, guerras médicas, polis griegas contra el Imperio Persa, ganan los griegos. Atenas, ciudad más importante. Atenas se agrupa en la llamada Liga del Peloponeso. La Liga del Peloponeso va a ser una liga que va a estar comandada por Atenas. ¿De acuerdo? Pues bien, se va a producir la guerra entre Atenas y Esparta. Una guerra que va a ganar la ciudad de Esparta. Ello conlleva, digamos, el declive de las polis, el declive de la ciudad de Atenas y todo el esplendor que en Atenas existía a nivel de filosofía, de artistas, etc. Perdonad, importante, he cometido un error, he confundido, ¿vale?, los términos. La Atenas era la ciudad más importante, recordad, formó la Liga de Delos, Delos, me confundí, D-E-L-O-S, Liga de Delos, comandada por Atenas, la ciudad más importante. Esparta, la otra gran ciudad, como hoy si dijésemos el Barça y el Madrid, o el Betis y el Sevilla, Esparta se agrupó en torno a la Liga del Peloponeso. Cada liga de los Atenas y Peloponeso Esparta agrupaban a ciudades. Ambos grupos, ciudades ya enemigas, cada una aspiraba a tener el poder, se enfrentaron, ¿de acuerdo? Ganando Esparta, como os he comentado hace un momento. A la hegemonía de Esparta le sucede la hegemonía de Tebas, otra ciudad, y posteriormente aparece la figura cumbre, que es la de Alejandro Magno. ¿Qué ocurre? Alejandro Magno era un personaje, era un gran estratega militar, era un gran líder político y militar. Recibió unas mejores instrucciones académicas, ya que su maestro era ni más ni menos que Aristóteles, el gran Aristóteles, que a su vez aprendió del gran Platón, el famoso filósofo del mito de la caverna, con obras como La República. Alejandro Magno, perdón, era hijo del rey de Macedonia, región que está al norte de la actual Grecia y que también coincide con el nombre de un país, la República de Macedonia del Norte, al norte de Grecia. Era hijo del rey macedonio Filipo II. Alejandro Magno, un gran militar, un gran estratega, conquistó no solo Grecia, sino también Egipto, Oriente Próximo y Oriente Medio. Llegó hasta Afganistán, incluso hasta la India. Imaginaos, el hombre solo vivió 33 años, igual casualmente que Jesucristo. Pues en muy pocos años logró conquistar miles y miles de kilómetros de tierras, muchas veces por la vía militar, de la conquista militar, y otras por pactos económicos y comerciales, es decir, que era bastante listo. Ya ha llegado a la India, Alejandro Magno, sediento de poder, pero también muy cansado, le aconsejaron sus seguidores, sus aliados, que se retirase de vuelta hacia Grecia. Murió finalmente de una fiebre a la edad temprana de 33 años. Bueno, pensad que hoy la media de vida en España, una de las más altas del mundo, está en torno a 84 años. En la época la gente vivía entre 30, 35 y 40 años. La gente moría mucho más joven que hoy. También la medicina ha avanzado mucho. Aunque evidentemente había gente que vivía 60, 70 y 80 años. Bueno, vamos a seguir con el periodo helenístico, el último periodo. Recordad, periodo arcaico, el comienzo de la civilización
de Antigua Grecia, predominio de Esparta y de Atenas, periodo clásico, después de la guerra entre las polis griegas y el Imperio Persa, con la Liga de Delos de Atenas y la Liga de Peloponeso de Esparta que se enfrentan ganando Esparta, y la erupción de Alejandro Magno. El periodo helenístico es la época en la que Alejandro Magno fallece y se reparte su imperio en sus hijos, los reinos helenísticos, incluidos Grecia y Egipto. Sin embargo, hay un refrán que dice la unión hace la fuerza, y esto es una gran verdad, ya que estos imperios helenísticos eran más pequeños, más efímeros y, perdón, menos fuertes, siendo incapaces de resistir el avance del imperio romano, que conquistó y tomó los reinos helenísticos y también Egipto, con el emperador Augusto, el primer emperador de Roma. Chicos, chicas, os aconsejo que busquéis un mapa del tiempo, un eje cronológico, que hay muchísimos en internet, también en mi web. Recordad, Eneas Moreno, geografía, voy a buscarlo para no equivocarme, Eneas Moreno, historia y geografía .wordpress.com, WordPress, W-O-R de Dinamarca, P de Palencia, RESS.com, ¿vale? Eneas Moreno, historiageografía.com. Ahí pincháis en ciencias sociales, después primero de la ESO, Grecia, y tenéis muchísimas imágenes, esquemas, ejes cronológicos y recursos que os vendrán muy bien para estudiar este tema y los otros del curso. De hecho, en ese eje cronológico veréis acontecimientos como los primeros Juegos Olímpicos, el periodo arcaico, estas guerras médicas, las del Peloponeso o el imperio de Alejandro Magno. Vamos a hablar ahora un poco más detenidamente de estas guerras médicas o guerras persas, que también merece ser comentado. El imperio persa fue un gran imperio y muy fuerte, ¿vale? Es un poco el sucesor de la zona del imperio asirio, babilónico, que después se unificó y se agrupó en el llamado imperio persa. El imperio persa, por cierto, que ha existido hasta siglos después, con retrocesos y avances en su territorio. Se extendía desde la India hasta Turquía. Si os gusta el arte, también podéis buscar también arte mesopotámico o arte persa. Tenéis también ejemplos en mis apuntes, en mi página web de arte mesopotámico, así como museos también del Louvre, el Museo de Pérgamo en Berlín, también muy bonito y muy interesante, donde ves las puertas de Nabucodonosor, o restos también que existen en Londres, en el British Museum. Los persas, iba comentando, se extienden de Turquía hasta la India. Tenían la armada más grande, más fuerte y claro, querían conquistar Grecia. De hecho, lo consiguieron parcialmente. En el 492 a.C., el emperador persa Darío I envió una gran armada para conquistar Grecia, pero solo Atenas y Esparta se negaron a rendirse. ¿Por qué Atenas y Esparta? Os preguntaréis. TikTok, 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 TikTok. Claro, muy bien, chicos y chicas, porque eran las ciudades más fuertes de la región, en lo militar y en lo político. En este sentido, las polis vieron que la única oportunidad era unirse para poder expulsar al invasor persa. En el 490 a.C., los persas llegaron a Maratón.
que está cerca de Atenas. Y entre verdad y leyenda, porque se da como una verdad, pero no existe ninguna evidencia histórica, los atenienses mandaron a Peidípides o Feidípides, que era su mejor corredor, a Esparta para pedir ayuda. Como hay 42 kilómetros, actualmente la maratón, la carrera atlética, consta de esos mismos kilómetros. Se duda de que pasen tantos kilómetros, se duda de la hazaña y se dice de hecho que el corredor murió antes. La leyenda cuenta que cuando llegó avisó del ataque militar de los persas y murió desplomado. Esparta se negó a mandar una armada para ayudar a Atenas, pero los atenienses aún así ganaron la batalla. Recordad a Filipides que corrió estos 42 kilómetros, ¿vale? Desde Maratón, por eso Maratón, hasta Atenas, para avisar de las noticias. En el año 480 a.C., el emperador Jerjes, también persa, atacó Grecia con una armada aún mayor. Ganó de hecho varias batallas, pero al final fue derrotado por los atenienses y espartanos. Los persas nunca pudieron lograr controlar toda Grecia. Aquí, por ejemplo, podéis ver cuáles son las batallas más importantes, como la de Salamina o la famosa de las Termópilas, donde los griegos lograron engañar a los barcos persas. Siguiente apartado es el de Atenas y Esparta. Nos vamos a concentrar en estas dos ciudades porque son las más importantes. Vamos a hacer un pequeño descanso de unos segundos. De acuerdo, ya. Sí, antes de nada, un error que antes he cometido. Ten en cuenta que se habrá mucho tiempo y bueno, también juega malas pasadas. Cuando fue de este corredor que antes os he comentado, Fedípides, no marchó a Atenas, marchó a Atenas a Esparta a pedir ayuda, fue rechazado y fue después de Maratón Atenas. Este recorrido es el que tiene 42 kilómetros, el Maratón Atenas y no el de Atenas Esparta. ¿De acuerdo? Bueno, tras este error cometido, profesor, pero también ser humano, uno comete errores, vamos a seguir con el siguiente apartado de Atenas y Esparta. Eran las ciudades más importantes, eran aliados, pero otras veces enemigos entraron en guerra. Hemos hablado de la democracia ateniense, donde solo los ciudadanos, solo hombres, no esclavos y atenienses podían votar. Esto, por cierto, ¿os parece bien o mal? Que los esclavos no puedan votar, tampoco las mujeres, tampoco los extranjeros. No sé, se puede reflexionar. Aquí la historia siempre nos da oportunidad para poder rebatir el presente, incluso para poder adivinar el futuro. Conocer historia nos permite al menos intentar no caer en un mismo error dos veces, como le sucede al ser humano en innumerables ocasiones. Hoy en día hay países del mundo que aún no permiten votar a las mujeres, lamentablemente, como por ejemplo Arabia Saudí. Pero sin embargo, en España las mujeres no pudieron votar hasta 1978, hace tampoco tantos años, si hablamos de siglos y siglos. Si bien es cierto que en España, la Segunda República, lo veréis en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato, en 1931 reformó la Constitución permitiendo a las mujeres poder votar. Luego, con la Guerra Civil y con Franco,
Las mujeres volvieron a un segundo plano y a no poder votar. Por otra parte, hoy día hay personas que discuten, debaten si las personas extranjeras pueden o no votar. Unos que sí, otros que no. De hecho, en España actualmente las personas extranjeras no pueden votar, salvo que estén nacionalizados, tengan permiso de residencia, etcétera. Pero bueno, no os quiero liar. Atenas sentó ese precedente, fue innovador y creó la democracia. Por el contrario, Esparta tenía una oligarquía. Recordad, chicos, ¿qué es oligarquía? Chan, 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 tic, toc, tic, toc, tic, toc. Correcto, muy bien. Muy bien, chicos y chicas. Significa gobierno de unos pocos. Era gobernado por 2 dirigentes y un senado de 30 hombres mayores de 60 años. ¿De acuerdo? De hecho, es la gerontocracia, ¿vale? La que gobierna a los hombres mayores. También la vida cotidiana era muy diferente en ambas ciudades. Yo la verdad, bueno, mejor no digo nada, a ver qué pensáis vosotros, después os hago una reflexión. Yo lo comento y luego decís. Mirad, en Atenas los bebés varones, los chicos, eran cuidados por sus familias, pero los bebés niñas eran abandonados en sitios públicos. Y diréis, ¡guau! ¡Qué salvajes son! ¿A quién se le ocurre? Pobres niñas. Cuidado, cuidado, porque esto no está tan lejano de la actualidad. En China, hasta hace no mucho tiempo, las niñas eran abandonadas también al nacer, o se las abandonaba o se practicaba aborto selectivo solo a niñas. ¿Por qué? Porque en la sociedad china tradicional, las mujeres cuando se casan pasan a ser parte de la familia del hombre. Entonces, se considera que es un gasto innecesario. Esto afortunadamente ya está cambiando porque ya la sociedad china está cambiando, está evolucionando y de hecho en las ciudades ya esto no ocurre, evidentemente, y por fortuna. Sí, quizás en el campo, en zonas más rurales y tradicionales. En otras zonas más cercanas, como por ejemplo España, aún existen personas que por dificultades económicas abandonan a sus hijos. Desafortunadamente, evidentemente. Pero bueno, las niñas en Grecia eran abandonadas y adoptadas como esclavas. La verdad es que las mujeres no habéis tenido mucha suerte en la historia, desgraciadamente. Los hombres en Atenas iban a la escuela, donde aprenden a leer, a escribir y estudiaban matemáticas. Eran, la verdad, humanistas, sabían de todo. También tocaban la lira, el instrumento musical. A los niños se les da más comida que a las niñas, porque se pensaba que los niños eran más importantes. Las mujeres aprendían, eso sí, a cuidar de la casa. Recordad que existe incluso una diosa, la diosa Hera, que era la diosa de las esposas, del hogar, de la familia. Las mujeres no iban a la escuela. Tras casarse se iban a la casa de su marido. Mirad, como en la China tradicional. Estaban en casa la gran parte del tiempo. Fijaos que esto tampoco está lejano a nuestros tiempos, porque las mujeres en España han estado también cuidando de la familia y de los hijos e hijas hasta tiempos muy recientes, sin trabajar. Incluso hoy día hay muchas mujeres que solo se dedican a ello. No tiene nada de malo dedicarse a la familia, por supuesto que no. Lo malo es cuando estás obligada a no poder buscar trabajo y obligada a tener que quedarte en casa. Son cuestiones diferentes. La gran parte de los hombres serán agricultores, pero tienen también esclavos que les ayudan con los trabajos más duros.
a veces tenían que luchar en la armada de Atenas. Los hombres de Atenas iban a las reuniones de donde vivían, llamadas simposios, escuchaban música, tumbados, relajados, discutían, hablaban de filosofía y de política. La situación era muy diferente en Esparta. En Esparta, cuando un niño nace, fijaos, esto es bastante cruel, el Senado comprobaba si el bebé es sano y fuerte. ¿Que el niño no es fuerte, que es débil? Nada. Se desterra por un acantilado. Lo tenían claro. Eran crueles, pero prácticos. Porque es una sociedad guerrera. De hecho, la película 300 se ven a soldados espartanos. Bueno, película que evidentemente ni eran 300 ni todo lo que se cuenta en la película es verdad. Pero eso es harina de otra costa, eso es otra historia. Los hombres en Esparta tenían que dejar a sus padres y vivir en la escuela. Pasaban la gran parte del tiempo preparándose físicamente para ser fuertes en la armada. De hecho, a los 7 años abandonaban la casa y se iban a la escuela. Incluso el gobierno, porque los niños pertenecían al Estado, al gobierno, les quitaba, les privaba de comida a los niños, obligándolos a tener que robar comida para poder subsistir. Los que eran descubiertos eran apaleados públicamente. Todavía peor, estaba permitido que cualquier persona pegase y reprimiese en público a un niño si consideraban que había hecho algo mal, porque así creían que los hacían más fuertes. También aprendían a leer, escribir y tocar música, pero en Esparta importaba más la preparación física que la parte académica o creativa o de sensibilidad. Las mujeres también hacían de ejercicio físico, deporte, pero no para luchar, no. Va a ser mujeres fuertes y sanas. La mujer tenía el objetivo de dar hijos al Estado para que luchasen y hiciesen la guerra. Iban a la escuela, perdón, iban a la escuela y no tenían que estar siempre en casa. Curiosamente, tenían más derechos en Esparta que en Atenas. Tampoco demasiados, pero un poco más sí. Los espartanos en el mundo del trabajo eran soldados, no trabajaban. De hecho, eran soldados hasta más de 30 años, muchas veces casi hasta a punto ya de jubilarse y morir. Capturaban esclavos para que trabajasen. Los esclavos eran los ilotas, ¿vale? No idiotas, sino ilotas, I-L-O-T-A-S. Los espartanos, que eran poco sensibles, los trataba, la verdad, que bastante mal. La gente espartana tenía una vida muy sencilla, comían comida simple, no tomaban mucho vino y tenían ropa normal. En Atenas era más, ¿cómo decirlo? Más estilo, tenía un sentido del glamour más alto. Aquí, por ejemplo, podemos buscar en internet para que un poco os hagáis una idea de cómo era la época, una escena donde un político da un discurso en el Ágora. El Ágora era la zona de la ciudad, una zona llana, donde estaban los comercios, se hacía la vida pública, estaba el mercado, había discursos de filósofos, en torno había un corrillo con gente que los escuchaba, o un político daba un discurso. Se puede buscar una imagen en internet o una página web donde cómo se hacía la vida en ese ágora. La moneda era el dracma, igual que bueno, ya no, ahora es el euro, pero la antigua moneda griega era el dracma. También puedes buscar imágenes de los soldados que tenían más dinero, se compraban su propio armamento, el casco, la lanza, el casco con
su característica decoración arriba, una especie como de hojas que lo curva arriba, el escudo, ¿de acuerdo? Los hoplitas. En cuanto a las monedas, en cuanto al dracma, se conserva multitud de restos arqueológicos de monedas de esa época. Hacemos un descanso de unos segundos y empezamos con el siguiente apartado. De acuerdo. Sociedad griega. Vamos a hablar de si había igualdad o desigualdad, de cuáles son las clases sociales. Una diferencia esencial son los ciudadanos y no ciudadanos. La gente que vivía en las ciudades griegas se dividía en estos dos grupos sociales, entre los cuales había una diferencia muy importante. Solo los hombres que eran de la ciudad eran ciudadanos. Los extranjeros, llamados metecos en Atenas y periecos en Esparta, las mujeres y los esclavos eran no ciudadanos. Los extranjeros no recibían un maltrato, pagaban impuestos y luchaban en las guerras como los ciudadanos. Pueden tener su propiedad, sus casas, pero no eran parte del gobierno de la ciudad. La ropa que usaban era una ropa muy característica, como la que cosía Penélope en el mito de Ulises, a su vuelta de Troya. Eran unas túnicas largas, muy bonitas, que siempre eran blancas, tanto mujeres como hombres, llamada chitón. Las mujeres se llamaban el peplos. De hecho, es muy divertido buscar en internet estas indumentarias y un poco en casa probar a vestiros como griegos y un poco poneros en poco en esa imaginación de viajar a la antigua Grecia. Si hacía frío, tanto hombres como mujeres se tapaban con una capa llamada imatión. Por lo tanto, tenemos a ciudadanos, ¿vale? Y a no ciudadanos. Los no ciudadanos, esclavos, extranjeros y mujeres sin derecho a voto. El siguiente apartado son los Juegos Olímpicos. ¿Por qué se dedica un apartado del tema a este hecho? Porque la verdad es que fue muy importante este legado en el mundo del deporte. Mira, los griegos pensaban que el ejercicio físico era importante y los hombres y mujeres hacían cursos de carreras unos contra otros. La competición más importante que se celebró en Olimpia fueron los Juegos Olímpicos. El primero se celebró en el año 776 antes de Cristo. Y cuando llegó el cristianismo, cuando se extendió, dejaron de celebrarse por considerarse pagano, es decir, no religioso. Y hasta el año, si no me equivoco, 1896, en Atenas, no se volvieron a celebrar. Los competidores, que los Juegos Olímpicos eran hombres, venían de todas las ciudades-estado de Grecia, de Esparta, de Micenas, de Tebas, de Tirinto, etc. Si las ciudades estaban en guerra, se paraba, ¿de acuerdo? La guerra. Había una tregua. Curioso. A los ganadores, como hoy día es igual, se les colocaba una corona de hojas de oliva o de laurel, o se les daban premios de bronce o cerámica, hoy dinero, ¿vale? Pero de forma simbólica también se le coloca una hoja, una corona de laurel. Los atletas competían desnudos, por lo que las mujeres casadas no podían verlos. Curioso. Los últimos Juegos Olímpicos tuvieron lugar en el año 393 después de Cristo, ¿vale? Cuando ya
Grecia pertenecía al Imperio Romano y ya se había también extendido el cristianismo. Hay múltiples escenas en cerámicas de personas luchando unos con otros, de gente que lanzaba también el disco, lanzamiento de disco, como se hace también hoy día igual, o gente también corriendo, como también hoy ocurre con las carreras de atletismo. Son algunas pruebas que son prácticamente iguales. Vamos a hacer un descanso breve. Bien, el siguiente apartado se titula Religión, mitos y leyendas. La religión fue una parte muy importante de la antigua Grecia. Cada ciudad tenía sus propios dioses y diosas y sus festivales religiosos. Durante esos festivales había procesiones y competiciones, como las fiestas panhelénicas. Pan significa todo o uno y helénico de la zona. Fiestas panhelénicas pueden reunir a varias polis, varias zonas. Fijaos, en otro paralelismo, otra cosa parecida, es que en épocas se celebraban procesiones, como hoy también realizan los cristianos cuando procesionan en Semana Santa y en otras fechas del año a, a Cristo o a la Virgen María. ¿Vale? No es que los griegos se casen procesiones, ¿de acuerdo? De Cristo María, ni los tronos o los pasos, sino, bueno, eran diferentes, pero el significado es el mismo, es rendir un tributo, un homenaje a un dios, en este caso dioses porque eran politeístas en la antigua Grecia. Los rituales eran parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, se sacrificaban animales. De hecho, a Hera, por decir un ejemplo, se le sacrificaba en su honor a vacas y después a pavos reales. Por eso Hera muchas veces también se la representa y simboliza junto a un pavo real. ¿Dónde se hacían estos sacrificios de animales? En los altares fuera de los templos. De hecho, el sacrificio de los animales ha llegado hasta tiempos muy cercanos. Esto pues, suena a broma. En España, hasta hace no tantos años, bueno, 50 años, 60, 70, pero no os hablo de 400, 2000, 5000 años, en fin, menos de un siglo, se arrojaban desde las iglesias, desde los campanarios, a cabras. Era una fiesta, una tradición que, muy cruel, por fortuna, ya no se celebra. De hecho, otro ritual, otro que también se hace hoy día, es en la corrida de toros. Esto está documentado que las primeras corridas de toros ya se celebraban en la isla de Creta. Vamos a seguir. Los griegos creían que los dioses eran como la gente. De hecho, a los dioses se les representa en la mitología griega con forma humana. Igual que los cristianos también representan a Dios con forma humana. Los dioses se enamoraban, discutían, tenían celos, eran vengativos. Era realmente un cachondeo. Era como si fuese un plato del corazón, donde todo el mundo se tiraba los trastos encima. Era un culero, una telenovela. De hecho, la mitología griega es bastante divertida porque es un sinfín de tradiciones, me enamoro, me desenamoro, convierto a una persona en animal para que no se fije la madre en él y sí en mí, etc. Los dioses vivían en el monte Olimpo, a excepción de Hades, que vivía en el inframundo, en ese infierno. Ya antes he comentado algunos dioses. Tenemos al dios de los dioses, el dios supremo, que es Zeus, Júpiter en Roma, que entre otras de sus hazañas, cuando una mujer joven, hermosa, se le resistía, él decía, bueno, me da igual, la voy a tener sí o sí. Lo que hoy se considera pues un secuestro,
un rapto o una violación, bueno, en la mitología griega pues era mitología, eran cuentos, era otra época. Así Zeus raptó a una joven fenicia, lo que hoy es Líbano, y la convirtiéndose en un toro blanco. Se llama el rapto de Europa. De hecho, esta joven Europa da nombre a nuestro continente. Pues Zeus, encarnado de toro blanco, rapta a Europa, se la lleva a la fuerza, que es un cuadro, por ejemplo, del pintor barroco flamenco Rubens. Esto ya lo daréis en segundo de la ESO. Si tenéis curiosidad, puedes buscarlo en internet. Poseidón, el rey del mar, Hades, con los tres cancerberos, el dios del inframundo, Perséfone, diosa de la tierra, la agricultura, Hera, diosa del matrimonio, la hermana y mujer, esto es un poco raro, pero sí, así son los griegos, hermana y después mujer de Zeus, Atenea, diosa de la sabiduría, Artemisa, diosa de la caza, siempre con su flecha y su arpa para disparar, o Atenea con su casco. Dioniso va con Roma, el dios más alocado, el que todo le igual, con su vino, el dios de la fiesta, el dios del vino. Hermes, el dios mensajero, Mercurio en Roma, Afrodita, la diosa del amor. Hay un cuadro muy bonito que también veréis en el siguiente curso, que es el nacimiento de Venus, porque es Afrodita en Grecia y Venus en Roma. Cuadro de Sandro Botticelli, en cuadro que seguro que muchos y muchas conocéis. Está en Florencia. Ares, dios de la guerra, Apolo, el dios de la música. Y bueno, existe todo un sinfín enorme de dioses griegos. Si os gusta, pues busca también su árbol también genealógico, pues existen algunos que dan lugar a otros, son como unos padres, digamos que fundadores, entre comillas, de este Olimpo de los dioses. Y en cuanto a los mitos, pues tenemos, por ejemplo, el mito del juicio de París, el de Helena, caballo de Troya, el de los castigos también eternos de los dioses, etc. Eso después lo comentaré en otro programa. Pasamos a las artes y las ciencias. Siguiente capítulo. Para los antiguos griegos, la educación era muy importante. Estaba interesados en la historia, las ciencias, las matemáticas, la medicina, la literatura, la filosofía y la teología, que es el estudio de los dioses. Hipócrates fue uno de los primeros doctores en usar ideas científicas para curar a la gente. Pensaba que los doctores tenían que prometer ser buenos médicos. De hecho, hoy en día los médicos tienen que hacer esa promesa, aunque sea como algo simbólico. Se llama el juramento hipocrático. Decía Hipócrates, la prevención es mejor que la cura, y es una gran verdad. Es mucho más barato prevenir una enfermedad que después curarla. Es mejor comer sano a luego tener sobrepeso y tener diabetes, cáncer y es peor para la salud y más caro. Arquímedes, Euclides y Pitágoras fueron tres grandes matemáticos. Hoy día de estos se estudian sus teorías. Por una parte, Arquímedes descubrió su teoría cuando estaba tomando un baño. Y mira, estaba tan sumamente contento que dijo ¡Eureka! Una frase, una palabra que ha pasado a la posteridad como símbolo de descubrir algo nuevo, algo grandioso. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron, por otra parte, filósofos muy destacados.
Yo también sumo Hipatia de Alejandría. La puedes ver en la película Ágora, del director español Alejandro Amenábar. Aristóteles estudió en la Academia de Platón, en Atenas. Era su discípulo. Platón enseñó todo lo que sabía Aristóteles. Después enseñó lógica, física, biología, literatura, lengua y hasta política. Imaginaos lo sabio que era. Si os gusta el arte, podéis ver el cuadro de Rafael en el Renacimiento italiano. También lo veréis en segundo de la ESO, titulado La Escuela de Atenas. Se ven hablando, discutiendo, paseando a Platón y Aristóteles. Y detrás de ellos a un sinfín de personajes públicos y personas del pueblo. Sócrates, la verdad es que tuvo una vida un tanto difícil. Él pregonaba sus pensamientos, pero había una serie de personajes que eran contrarios a él. Entonces, para desprestigiar su figura, como se hace hoy día con las fake news, se lanzaban bulos, no por WhatsApp, pero sí el WhatsApp de la época, es decir, boca a boca, lanzaban mentiras y bulos para desprestigiar a Sócrates. Finalmente se le juzgó y se le condenó a muerte, se le obligó a tomar cicuta, un veneno. El siguiente apartado es el teatro, también parte de la cultura. Los teatros eran muy importantes en Grecia y los de hoy en día son muy parecidos a los griegos. Los teatros hechos romanos también copian casi exactamente igual a los teatros griegos, como por ejemplo, un ejemplo de teatro griego es el que veis en Itálica, Santiponce, Sevilla, o el teatro romano de Málaga. En el teatro griego los actores actuaban en tragedias o en comedias, como por ejemplo el de Sófocles en el escenario. La audiencia se sentaba en un gran auditorio en pendiente, pero había también algunas diferencias, porque la igualdad no existía. Los actores eran hombres, todos, que también hacían papeles de mujer. Malos tiempos para ser mujer en la época. Actuaban en historias de mitos y de leyendas. Hacían papel de humanos y de dioses. Destacamos el teatro de Epidauro. Buscar en internet el teatro realmente enorme y grande para la época. En España, los teatros que tenemos en España son romanos. Teatro de Tarragona, el de Mérida, Bailo Claudia, en la zona de Tarifa, los ya citados de Itálica y de Málaga, o en el de Cartagena. El objetivo del teatro, evidentemente, era divertir y entretener a la gente. De paso, también educarla, porque tener en cuenta que la población era analfabeta. Hacemos un descanso. Chicos, ya nos queda poco. Damos paso a la arquitectura griega. Los griegos construyeron sus ciudades con piedra y mármol. Wow, el mármol es caro y muy bonito. Esto es lo que ha permitido que aún se encuentren algunas en pie. Para mucha gente, estas construcciones son bonitas, por lo que hay muchas construcciones actuales que las imitan. Por ejemplo, en el Renacimiento, donde se consideró al mundo clásico, griego y romano como la perfección. O también recientemente, en el siglo XX, se han hecho también monumentos imitando a ese arte griego, más bien romano. Ya veremos las diferencias cuando estudiemos Roma. La ciudad se divide en dos partes. Parte alta, Acrópolis, templos dedicados a los dioses. Además, si había un peligro, la gente podía ir allí a refugiarse. Parte baja, el ágora. La zona se discutía de política. Había mercados, las estoas, S-T-O-A-S, estoas, y donde la gente se relacionaba. Eran zonas totalmente
delimitadas así, separadas. En el caso de Atenas, siempre pensamos en su Acrópolis. Os comenté antes que está el Partenón y también el Electeion y el templo de Atenea Nike. Os aconsejo que busquéis imágenes del Partenón o de la imponente escultura también de Atenea Partenos. Unas dimensiones increíbles. Los templos griegos están delimitados tanto la parte frontal, trasera y lateral. Algunos solo lateral y delantera, otros trasera y delantera, con un juego de columnas, ¿de acuerdo? Tenéis la pronaos, que son la zona delantera, la naos o celda, la sala interior, y el opistodomos, que es la zona trasera. Está la columna, que a su vez se divide en basa, que es la zona básica, la zona baja, la zona de en sí la columna, el capitel superior y y entre el capitel que es lo que delimita en la zona superior a la columna, entre esto y la zona superior tenemos los frisos, las metopas y los trigrifos. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos un templo griego por delante, os aconsejo que para estudiar esto tengáis una imagen delante, si no es muy complicado, memorizarlo es casi imposible. Tenemos por delante en la pronaos una columna. Si son 4, serán tetrástilo. Pentástilo son 5 juegos de columnas, ¿de acuerdo? Vemos la columna, la parte baja, basa, la zona, digamos, que conecta con el suelo en sí. El fuste, que es en sí la columna, lo más grande. Si la columna va disminuyendo, tiene una curvita hacia adentro en la parte superior, se llama éntasis. Pero eso realmente no hace falta saberlo. En la parte superior tenéis el capitel, que puede ser estilo dórico, jónico o corintio, es decir, básico, con hojas de acanto o volutas, estilos diferentes, diferentes ciudades y épocas. Y entre la columna, basa, fuste y capitel existe encima una franja horizontal, rectangular, que se llama el friso, ¿vale? El friso, decorado con metopas y trigrifos, donde se suelen representar escenas de dioses, de centauros, mitad hombre, mitad caballo, escenas de amazonas, gigantes, dioses, troyanos, griegos, algunas con un gran realismo, impresionante de ver. Y encima se sitúa por último en una área triangular, el frontón, que también está decorado por dentro, ¿de acuerdo? Dentro tenemos la sala, la naos o celda, donde se rinde tributo al dios o diosa, y detrás el opistodomo, ¿de acuerdo? Esta parte, es verdad que si escucháis solo con mi voz es muy complicado saberlo, así que os invito a que lo busquéis. Mientras escucháis, busquéis imágenes. Os comenté antes que una de las más bonitas es la columna del Electeion, formado por columnas de mujeres, las cariátides, también en Atenas. Otros templos también importantes son los de Selinunte, Agrigento, Paestum, pero concentrados, ¿vale?, en Atenas, que son los más relevantes. Las columnas eran muy importantes, de hecho antes lo he dejado claro al hablar tanto de ella. Hay 3 formas, las más antiguas, las más simples, dóricas, no decoración. Jónica tiene una voluta en la parte superior, en el capitel, como si fuese un círculo que se va cerrando, como una especie como de caracol.
por decirlo de una forma. Y Corintia, que tiene hoja de acanto, como una florecilla. Pasamos a la escultura. Los griegos fueron grandes escultores. Crearon esculturas que mostraban escenas de mitos y leyendas. Cada periodo tiene un estilo propio. Consejo, cada época aprendeos un nombre y ved imágenes, ¿de acuerdo? Que así es más fácil ver las diferencias. Aparte, si os gusta el arte, son realmente esculturas, algunas casi parecen cuerpos reales, con una anatomía muy bien labrada y esculpida. Y algunas también simbolizan una gran expresividad. La época arcaica, la época más antigua, tiene la cabeza mirando hacia adelante, es como muy frontal, son rígidas, tienen una sonrisa falsa, porque aún mantienen esa costumbre tradicional oriental, que se llama la sonrisa etrusca, ¿vale? Etrusca. Son hieráticos, es decir, inmóvil, no tiene movimiento. Los hombres aparecen desnudos, los kourai, y las mujeres con ropa, las korai. La época clásica, las estatuas ya tienen más fuerza, más dinamismo, más movimiento. Fíjate, por ejemplo, en el Discópolo de Mirón. Es un hombre, esta obra la conocéis seguro, un hombre que está con la rodilla flexionada, el cuerpo torcido, el torso torcido y la cabeza también mirando hacia atrás, mirando al disco, porque es un atleta que va a lanzar un disco, ¿no? En los Juegos Olímpicos. También tenéis también la obra del Diadomenos o Diadomenos, el gran escultor Polícreto, también uno de los más importantes. Pero esta obra, por ejemplo, que es un desnudo masculino, se veía como el brazo, ¿vale? Tiene movimiento, la pierna flexionada, el brazo torcido, ya es diferente que la época arcaica. Y por último, la época helenística. Mira, la época más, no sé si bonita, o la más sorprendente, la más importante, es la helenística. ¿Por qué? Porque aquí la clásica es verdad que es como más serio, por decirlo de una forma, la helenística, la época de Alejandro Magno, a su muerte, las esculturas pasan a ser súper expresivas. Como puede ser, por ejemplo, en la obra de... Porque claro, aquí las obras eran anónimas, pertenecían a grupos, a escuelas, la escuela de Alejandría, ciudades de Alejandría, de Atenas, de Pérgamo, de Rodas. Por ejemplo, fijaos, busqué en internet el toro de Farnesio o sobre todo el toro de Laocoonte. Otras también importantes son la victoria de Samotracia. De hecho, en Laocoonte y sus hijos aparece Laocoonte y los hijos, ¿vale? Evidentemente, con una serpiente a su alrededor y con gestos torcidos, super expresivos, como sufriendo. Es muy realista y muy emocionante. Laocoonte sabe hecho que va a morir, por eso tiene cara de pánico y de miedo. Se empiezan a hacer también esculturas de gente mayor, niños o de la vida cotidiana, porque en la época clásica y arcaica se suelen esculpir más bien a gente bella, joven, también a dioses, pero en la época helenística, ya más cerca de Roma, hecho influirá en el arte romano, ya empieza a esculpirse a personas normales, no a dioses, sino a gente normal. Aquí, bueno, pues os aconsejo que vayáis, por ejemplo, a ver el Laocoonte, cuya copia romana está en el Museo Vaticano en Roma, bueno, en la ciudad del Vaticano. Siguiente apartado es Alejandro Magno. Aquí no me voy a detener mucho, que ya lo he comentado anteriormente. Recordáis, hijo de Filipo II de Macedonia,
Macedonia conquistó Grecia, no era parte de Grecia, aunque después la conquistó. Fue educado por Aristóteles, aprendió mucho de cultura griega. Al ser su padre asesinado, Alejandro fue rey con solo 20 años. Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, conquistó Persia, nunca perdió una batalla y siempre luchó en las mismas, imaginaos. Construyó 70 ciudades, 70, incluida Alejandría, la segunda ciudad más importante del actual Egipto. Llevó la cultura griega por Egipto, por Persia. Murió en Babilonia, fue rey con 13 años, perdón, fue rey durante 13 años, pero eso da muestra de su gran hazaña, de todo lo que conquistó, no solo la parte militar, sino la parte también cultural, porque toda la región, todo su imperio, digamos, se mezclaron las culturas, la cultura persa, la cultura afgana, la cultura griega, la egipcia, hubo una mezcla y una gran riqueza. Chicos, chicas, en la riqueza entre culturas, entre países, está el desarrollo, está el progreso. Las zonas, países que se quedan sin mezcla con otras culturas y razas, al final pierden esa esencia. Entonces, mejor que la pureza es la mezcla. Y así lo entendió Alejandro Magno. Os aconsejo que busquéis un mosaico precioso en la que se ve a Darío, pero no a Darío, bueno, sí, a Darío, el rey persa, luchando contra Alejandro Magno. Es un mosaico que si tú lo ves de frente parece que está hecho de una sola vez, pero si te acercas está formado por teselas. Una tesela es como una pequeña piedrecita enana que sumado una tesela cientos y miles de ellas conforman una gran obra, un todo, un conjunto. Pues la lucha entre Darío y Alejandro Magno en ese mosaico en el Museo de Arqueología de Nápoles. Pero también puedes buscarlo en internet. Chicos y chicas, ya con esto vamos a dar por finalizado el tema, ¿de acuerdo? Así que ya con esto finalizamos. Espero que os haya gustado. Ha sido muchísimo tiempo, un gran esfuerzo por vuestra parte. Llevamos ya 1 hora y casi 20 minutos. Por favor, si hayan escuchado el vídeo seguido del tirón, que se tome una aspirina, le permito que me maldiga porque habrá acabado de mí, de mi voz, un poco harto, harta. No, ya fuera de bromas. Espero que no haya sido muy aburrido, que os haya gustado, que hayáis aprendido y que os sirva de ayuda para el tema de Grecia. Os invito a que también escuchéis, os metéis en mi página web, ¿vale? Eneas Moreno, historiageografía.wordpress.com. También en mi Instagram, Eneas Historia. Buscadme y seguidme, que donde iré colgando publicaciones relacionadas con historia del arte, con feminismo o también con geografía y también trabajos del alumnado. También tengo también página de YouTube donde también tengo vídeos explicativos de temas. Si tenéis curiosidad, si os interesa, pedidme el enlace y os lo doy. Creo que era Eneas Historia en YouTube. Y también de cada tema siguiente es un consejo, por favor, escuchadlo no seguido, porque vais a perder, sino de apartado en apartado, ¿de acuerdo? Poco a poco, con planificación, con los apuntes delante y con imágenes de internet para ver sobre todo obras de arte y esquemas. Muchas gracias por escucharme y por estar atentos. Que tengáis un buen día, chicos y chicas.